Bien, acá vamos a ver cómo se realiza un revoque o repello sobre una pared muy larga. En este caso tenemos una pared de un poco más de 5 metros. Entonces, obviamente no nos va a alcanzar nuestra regla, porque nuestra regla, lo más cómodo que trabajamos, es una regla de 2 metros, que es lo que recomiendo, una medida muy cómoda para trabajar, ¿sí? Entonces necesitamos desarrollar guías cada 2 metros aproximadamente. No quiere decir que no podamos utilizar una regla un poco más larga, por supuesto que sí, podemos utilizar una regla de 2,50 hasta de 3 metros. Lo que ocurre es que es un poco difícil de mover, pero se puede realizar sin problema. Les da un poquito más de trabajo, pero se puede. Entonces, en este caso tenemos una pared de algo más de 5 metros con 40 centímetros. Entonces, lo que vamos a realizar acá, el proceso o el procedimiento para que nos quede absolutamente plano y derecho nuestros revoques es, vamos a realizar nuestra maestra o nuestra guía o nuestra faja en los extremos. ¿Sí? Vamos a desarrollar una en este punto, una en el otro extremo y vamos a tensar unas cuerdas o hilos para sacar nuestras guías de los centros. Vamos a empezar por desarrollar esta, como siempre. Es una pared nueva, no tenemos que preparar superficie, ya vamos a aplicarle un poco de agua, eso sí, porque pues es un adobe de arcilla, de barro, entonces absorbe mucha agua. El proceso es exactamente el mismo, humedecemos un poco y vamos a ubicar ahí nuestros puntos o nuestras guías. Como siempre, después de que aplicamos el agua, esperamos un poco a que el agua se absorba. La idea es que esté hidratado, pero no puede estar encharcado, porque de lo contrario no va a pegar ahí el cemento, se nos va a caer con mucha facilidad mientras lo estamos instalando. Entonces esperamos a que seque un poco y ponemos nuestras dos cantidades de cemento o mortero. Ahí se me cayó porque está encharcadito de agua, todavía tiene un poco de agua el adobe. No es que no tenga buena adherencia, es que en ese momento tenía un poco de agua ahí almacenado. Bien, vamos a esperar a que sequen estos dos puntos, vamos a aplomarlos y generar nuestras guías en los dos extremos para no hacer muy largo y muy repetitivo todo. Básicamente es muy simple, el mismo procedimiento. Vamos a desarrollar nuestras guías y tensamos los hilos. Ya tenemos entonces nuestras dos guías. Tenemos el punto de este extremo, nuestra faja, y tenemos el del otro extremo. Así que nuestro paso siguiente es que vamos a sujetar una cuerda. Vamos a poner unas puntillas en este extremo. Vamos a ver que la cámara no la enfoque. Aquí la tenemos. Y vamos a amarrar una cuerda o hilo hacia la otra punta. Así que acompáñenme. Nos vamos a ir hasta el otro extremo. Bien, aquí tengo la otra puntilla ya preparada, la cual enganchamos, por supuesto siempre tensionada contra nuestra guía. Bien, acá abajo ya tengo mi otra puntilla, enganchamos en ese punto, siempre tensionado con nuestro borde de pared o nuestro punto, y nos regresamos a la parte anterior. No quiere decir con esto que tengan que amarrar dos hilos, perfectamente pueden amarrar el de la parte de arriba, realizar las muestras o las guías y luego pasar el mismo hilo a la parte de abajo. En este caso lo hago así para que se entienda perfectamente cuál es el proceso, ¿cierto? Necesitamos que no nos quede absolutamente ninguna duda y que el conocimiento que les transmita a ustedes sea absolutamente claro, ¿no?
Bien, ya tenemos ahí amarrado nuestro hilo, está perfectamente presionado con nuestra guía. El de arriba, pues ahí lo pueden ver, está perfectamente presionado. Ahora, paso siguiente, vamos a realizar en donde veamos necesario nuestros hilos. Vamos a poner nuestra guía en este punto, en el punto de abajo, y luego vamos a terminar de rellenar. Vamos a ir haciendo el proceso para que lo vayan entendiendo. Bien, entonces, ¿qué nos determina en dónde vamos a ubicar nuestras guías? Nos lo determina el tamaño de su regla. Básicamente siempre vamos a tomar la regla y nos vamos a guiar por ella en qué punto vamos a ubicar nuestra faja o guía o maestra. Recuerden que les dije que las guías siempre deben estar un poco más adentro, unos 15 a 20 centímetros más adentro de las puntas, para que les quede pues un poco más fácil hacer el bamboleo de la regla cuando estén cortando. Entonces ya tenemos dónde va a quedar nuestro primer punto y por aquí así aproximadamente queda el segundo punto. Si tuviera una regla muchísimo más larga, pues es muy probable que nomás requiera un punto en el centro, una guía o una maestra. Pero como les digo, les aconsejo comenzar con una regla más pequeña de alrededor de 2 metros. Es muy práctica mientras van cogiendo experiencia y pueden utilizar reglas un poquito más largas. Bien, ya determinamos en dónde van a ir los puntos o guías o maestras, así que ahora vamos a realizarlos. Bien, vamos a comenzar entonces a rellenar estos pequeños puntos. Antes les quiero aclarar en dónde y el por qué se ubican estos hilos. Tengan muy presente, vamos a hacer acá un acercamiento. Nuestro hilo, mire, a pesar de que está amarrada en la puntilla, bien al fondo, nuestro hilo debe rozar perfectamente nuestra base, ¿cierto? Está descansando completamente en la base. No debe quedar obviamente pues retirado porque vamos a cometer un error. El hilo siempre debe estar pegado completamente a nuestra base, de los dos extremos. ¿Qué determina en dónde pongo uno, en dónde pongo el otro? Mira la parte de abajo cómo está bien pegadita nuestra base, vea. Está bien pegadito. Lo mismo en el otro extremo. ¿Listo? La distancia en este caso entre guía y guía, a ver que nos tomen muy bien. La distancia en este caso entre la guía de arriba y la guía de abajo es muy corta, ¿sí? Pero básicamente, ¿qué nos determina a qué distancia lo voy a poner? Lo mismo, lo determina nuestra regla, ¿sí? Y obviamente el tamaño de nuestra pared. Lo determina nuestra regla debe coincidir en la parte de abajo y lo más alto que se pueda, ¿sí? En este caso no lo realizamos así porque la pared es muy pequeña, así que con una distancia de 1 metro ya consideramos que podemos generar una línea perfectamente aplomada y la podemos desplazar hacia arriba o hacia abajo. ¿Listo? Los puntos que vamos a realizar no son necesario aplomarlos. ¿Por qué razón? Porque ya tenemos aplomadas los dos extremos, quiere decir que de esta cuerda a la cuerda de abajo está absoluta y perfectamente aplomado, entonces no tenemos que repetir el proceso con esta herramienta. Bien, entonces acerquémonos por acá y vamos a ir viendo. En estos casos no mojo este pedacito para que la mezcla o el mortero se pegue rápidamente. Vamos a ir untando por la parte de abajo del hilo. Vamos a irlo llenando hasta llegar a la medida que nos interesa, que sería básicamente a ras de nuestro hilo, ¿sí? Yo normalmente siempre lo trato de retirar un poco para poder trabajar más cómodamente. Y justamente ahí, cuando ya está lleno, entonces comienzo a retirar un poco, a aplanar así en fresco. Lo comienzo a aplanar y comienzo a soltar el hilo de tal manera que nuestro hilo o cuerda nos quede perfectamente pues asentado, ¿no? Ya les voy a mostrar con la cámara. Bien, vamos a verlo. Fíjense en nuestro hilo, fíjeselo. Lo retiro con la mano, pero fíjese cuando lo suelto. Él queda perfectamente libre,
muy justico, muy justo. Ahí ya tenemos nuestro primer punto. Vamos a ubicar el segundo, que es exactamente el mismo procedimiento. Retiramos un poquito el hilo. Nos fijamos que esté pues más o menos uno encima del otro. Fíjense, retiramos un poco el hilo, vamos untando acá la parte de atrás. Hasta que quede un poquitico lleno. Y en ese momento comienzo a aplanar un poco con el mismo palustre. Comienzo a aplanar, comienzo a soltar mi hilo, comienzo a cortar un poquito de material hasta que mi hilo quede perfectamente libre, ¿cierto? Bien, ahí lo pueden ver. Mi hilo no está enterrado en la mezcla, mi hilo pasa libre, porque uno de los errores, digamos, más comunes es que el hilo nos quede muy afuera, ¿cierto? El hilo debe pasar perfectamente libre. Cuando yo lo suelte, el hilo debe estar justico, debe estar libre, pero justo, y eso ya tenemos nuestras dos guías. Paso siguiente a este elemento es poner una regla acá encima y acomodar nuestro punto. Permítame antes de que se me aleje, quieta. Vamos a utilizar una regla más pequeña, la cual yo lo que hago es meterla por entre el hilo y vamos a aplanar un poco nuestros puntos. A ver si la cámara nos nota acá. A ver si la cámara alcanza a notar acá. La parte de arriba está justa, ¿cierto? Pero acá abajo me quedó con demasiado mortero. Entonces básicamente lo que hacemos es, al poner la regla, identificar, creo que se alcanza a notar perfectamente. Entonces con la regla retiro un poquito a la parte de abajo, ¿cierto? Retiro un poco para que ella quede totalmente plana, tanto a la parte de abajo como a la parte de arriba, ¿sí? Pero nuestros hilos siguen quedando justicos. Únicamente retiré el excedente que no nos permitía que fuera pues totalmente plano, pero nuestro hilo está justico, una holgurita muy mínima, pero muy mínima. Mire acá abajo, se alcanza a notar una holgura supremamente mínima. Nuestro hilo se mueve libremente, justico, ¿cierto? Ya tenemos nuestros dos puntos preparados para tomar la regla y terminar de llenar. Básicamente ese es el procedimiento para poder llenar paredes largas y que queden perfectamente alineadas. El mismo proceso lo realizamos donde vamos a poner nuestra otra guía y llenamos nuestras fajas. Bien, voy a también a realizar este proceso. Vamos a acercar un poco la cámara y continuamos. Bien, vamos a llenar esta parte. Exactamente el mismo procedimiento. No mojé el adobe para que esta pasta, el mortero, pegue rápidamente, ¿sí? Solamente en ese punto. Entonces voy untando por la parte de abajo hasta dejarlo muy cerca. Voy llenando absolutamente todo lo que requiera y comienzo a pulir un poco por debajo del hilo hasta que mi hilo quede completamente libre y tengamos ya un punto perfecto. Ahí lo pueden ver, mire, se mueve libremente con una pequeñísima holgura
pero es algo mínimo. Él queda justico, pero libre. Bien, hacemos exactamente el mismo procedimiento en la parte de abajo, más o menos por debajo de donde está nuestro punto. No necesariamente pues es una regla que me quede bien en la parte de abajo. Si yo me confundo y me corro un poco, pues mi guía va a quedar en diagonal, pero va a seguir siendo una guía. Solo que pues lo ideal es que quede pues por debajo, ¿no? Pero la funcionalidad es exactamente la misma. Si me queda una diagonal, me va a dar exactamente el mismo resultado, la misma plomada. No tiene ningún problema. No piensen, no se formen la idea de que porque nuestra guía no nos queda perfectamente vertical, nos va a quedar mal. Lo que necesitamos es que quede perfectamente aplomado. ¿Por qué nuestras guías deben ser bien verticales? Porque nuestra plomada, cuando se apoye arriba, ella va a bajar verticalmente a la parte, pues obviamente la de abajo. Si este punto lo pongo desfasado 20 centímetros, pues mi plomada no se va a desfasar. ¿Sí? Básicamente es por eso. Bien, como siempre rellenamos un poco hasta que llegue un poco más al hilo. Comenzamos a aplanar. Si le hace falta en algún punto, ponemos un poco más. Suavemente frotamos con el palustre y revisamos y vemos que ahí está nuestro hilo perfectamente libre. Va perfectamente libre. Ahora lo que tenemos que hacer es confirmar con nuestra regla que nuestro punto esté perfectamente plano uno con relación al otro. Ponemos nuestra regla por dentro del hilo, ponemos nuestra regla por dentro del hilo, ponemos contra los puntos y acá notamos que la parte de arriba está un poco más adentro que la parte de abajo. Entonces retiramos un poco de material de la parte de abajo con la regla, luego confirmamos nuevamente nuestro hilo. Ahí está, queda perfectamente plano uno con relación al otro y nuestro hilo, como solamente quité la parte de abajo, que era como la protuberancia que tenía, nuestro hilo queda perfectamente alineado. Bien, vamos a proceder a llenar estas fajas o estas guías o estas maestras y esto ya nos asegura que tenemos una pared perfectamente alineada y a plomo con nuestros hilos. Ese sería el procedimiento para paredes largas, en este caso de 5,50 metros, puede ser una pared de 7, 8, 10 metros y nuestro hilo debe funcionar, la técnica es exactamente la misma. Bien, vamos a proceder a llenar las fajas siquiera para que las vean llenas, pero ya con este procedimiento es más que suficiente para que les quede muy claro cómo se realiza el proceso en paredes largas. Bien, ya acabé de retirar los hilos, entonces ahora vamos a comenzar a llenar, pero quiero confirmarles que efectivamente sí nuestras guías quedan perfectamente aplomadas después de haber realizado el procedimiento correcto. Entonces aquí tenemos nuestro pequeño punto a la parte de arriba, nuestro pequeño punto a la parte de abajo y ahí ya podemos ver cómo tiene la holgurita justa. ¿Se dan cuenta? Que sin necesidad de poner la plomada el resultado debe quedar perfectamente aplomado. Ahí lo pueden ver. Igual pasa con el siguiente punto, porque básicamente el procedimiento fue exactamente el mismo. A esto me refiero cuando les digo que los puntos, el de arriba y el de abajo, deben quedar debajo uno del otro, porque pues nuestra plomada baja verticalmente. Fíjense la holgurita que tiene. Fíjense muy bien. Ahí está. Sin necesidad de haber utilizado pues la plomada. Fíjese. ¿Listo? Eso es para confirmarles que la técnica pues bien aplicada funciona perfectamente. Bien, ya tenemos lista pues una pared de 5 metros con 5,5 metros. Vamos a llenar las fajas pues para que las vean llenas y continuamos con otro sector de pared. Entonces vamos a llenar nuestras fajas, no vamos a llenar esta pared pues porque ya tenemos varias paredes llenadas para no llenar pues el curso de horas y horas repitiendo lo mismo. Básicamente porque es un proceso muy simple. Bien, entonces vamos a proceder a llenar esto y continuamos. Bien, entonces vamos a proceder a llenar. Acá sí obviamente vamos a hidratar un poquito la pared. En el caso de nuestro punto no lo hidratamos
para que secara muy rápido esta pequeña cantidad y poderla trabajar casi inmediatamente, ¿sí? Pero en este caso, pues sí queremos que nuestros puntos queden pues muy bien adheridos todo el resto de nuestro trabajo, ¿no? Pero como les dije, este pequeño punto, tanto el de arriba como el de abajo, no lo hidraté, no apliqué agua para que secara muy rápidamente y poderlo trabajar de inmediato. Bien, vamos a proceder a llenar. Como siempre esperamos un poco, si hay algún poquito de agua almacenada nos va a hacer que nuestro mortero se caiga. No es que no tenga adherencia, es que tiene demasiada agua en ese punto. En la pared mucho más grande les expliqué el truco de poner una regla para poder saber hacia dónde y por dónde se van, ¿cierto? Lo ideal es pues básicamente ir desarrollando todas estas habilidades de irse derechos, sin necesidad de la guía, pero pues no tiene nada, absolutamente nada de malo utilizar la guía. ¿Listo? Yo puedo cortar así en fresco, pero voy a esperar un poquito, voy a llenar el otro punto y me regreso a cortar. Fíjense que como siempre, yo lleno entre punto y punto, y eso es lo primero que corto. Y luego me va a servir de apoyo por si debo desplazar la regla mucho más hacia arriba, ¿sí? Entonces, son fórmulas, son como pequeñas técnicas que se usan para mejorar su trabajo. No le tengan miedo a tratar de idear sus propias técnicas. Traten de trabajar como se sientan muchísimo más cómodos. Si para eso tienen que modificar un poco, digamos, algunas cosas, simplemente lo modifican. Lo único que no se puede modificar es nuestra plomada, la verticalidad. Lo pueden, digamos, cambiar en el sentido de que utilicen un nivel de mano, como les mostré la primera vez. Pero pues básicamente las plomadas son muy económicas. Muy económicas, estamos hablando de que acá en Colombia cuestan alrededor de 15 a 20 mil pesos. Eso en dólares serán alrededor de unos 5 dólares tal vez. 5 o 6 dólares. Ese elemento, ¿sí? Fíjense que estoy cortando muy fresco, pero pues ha secado un poco. No trato de cortar todo completo, sino que voy haciendo pequeños cortes, voy rebajando un poquito hasta acercarme a mis dos puntos principales, ¿sí? Fíjese. Ahí ya veo que está tocando a la parte de arriba y veo que está tocando a la parte de abajo, ¿sí? Acá pues me faltó llenar un poco. Simple y sencillamente lo lleno. Vuelvo y lleno esta parte. Después de que esté cortando, él se vuelve un poco más poroso. Entonces cuando aplico un poquito seca muy rápido. Voy cortando, fíjese. Y voy dejando mi guía lista. No es necesario que nuestra guía sea un cuadrito perfecto, no. Fíjese que acá está un poquito más ancho, acá está un poquito más angosto. Básicamente desde que nuestra regla se pueda apoyar es más que suficiente. Lo voy a anchar un poco, pero si lo quisiera dejar así, perfectamente me funciona. Voy a cortar el otro, luego me regreso. Vamos a suponer que solamente tenga esta regla, entonces fíjese, me alcanza de punto a punto perfectamente, me sobra un poco, pero necesito llenar la parte de arriba. Entonces tengo que desplazarme con la regla arriba y ya no me estoy apoyando en el punto principal, sino en el que acabé de rellenar. Esa es la importancia de rellenar primero estos centros, porque luego me sirven de apoyo para desplazarme hacia arriba o hacia abajo. Bien. Y cortar también por partes es mucho más fácil. Es decir,
Si yo lleno todo este trayecto y lo voy a tratar de cortar, me va a ofrecer mucha más resistencia que cortar pequeños pedazos. ¿Sí? Es mucho más fácil y lo que queremos básicamente con el curso es que las personas noten que son procesos simples. Esto no son cosas complejas. Básicamente el curso es muy probable que lo estén tomando todas aquellas personas que quieren mejorar su propia casa o quieren mejorar sus habilidades en sus trabajos y tener pues un conocimiento diferente. Entonces necesitamos que les quede muy claro que son procesos simples, son procesos fáciles, siempre y cuando se encaren con la técnica apropiada. Bien, ya tengo los dos centros, ya vamos a terminar entonces de llenar hacia arriba para mostrarles nuestras fajas completas y terminaríamos esta parte de muros perfectamente alineados. Vamos a llenar la parte de arriba y continuamos. Bien, vamos a terminar de llenar entonces este punto. Puedo terminar de llenar arriba o abajo, es irrelevante, no tiene problema. ¿Sí? Como siempre, tramos pequeños. Recuerden que nuestro punto está bastante fresco. Mire que apenas han pasado unos minutos, así que siempre nuestra regla muy bien apoyada y cortes pequeños. ¿Sí? A ver, cortes pequeños. Recuerden siempre el corte en la parte de abajo. Mire, tengo mi mano apoyada arriba, tengo mi mano apoyada en la parte de abajo y hago unos movimientos de diagonal y a veces circulares para realizar el corte. ¿Listo? Continuamos la parte de arriba. Igual. Vamos llenando. Recuerden pues que van a ir practicando este movimiento de lanzar. Volvemos a apoyar. Apoyo perfectamente y voy realizando cortes pequeños. ¿Sí? Cortes pequeños. Bien apoyado en nuestro punto. Mire que ya se salió de nuestra parte principal. Nuestra regla ya va bastante arriba. Va cortando. ¿Sí? Pero bien apoyado en este punto. ¿Sí? No la dejemos perder nuestro apoyo. Muy suavemente. Sin dañar lo que ya hayamos realizado. ¿Sí? O sea, es decir, no vamos, tenemos nuestra regla y vamos a apoyarla perfectamente, plana, no vamos a inclinarla para que nuestro borde o nuestro filo nos haga daño en la parte superior, en la parte inferior, que no nos rompa, que no nos haga un daño. Corta, sí, corta, pero puede correr el riesgo de dañar. Entonces, muy apoyado, muy plano, nos desplazamos un poco hacia arriba y cortamos. Nos desplazamos un poco hacia arriba, hacia afuera de donde tenemos nuestro mortero y bajamos cortando. Un poco hacia arriba, hacia afuera donde tenemos el mortero, un poco en diagonal y bajamos cortando. Un poco hacia arriba y bajamos cortando. ¿Listo? Ahí pueden ver. Muy simple, muy fácil, cortamos en fresco. Aquí me quedó un poquito muy delgado nuestra guía. No hay problema, le aplicamos un poquito más para que nos quede un poco más gruesa. Y volvemos a hacer el mismo proceso. Bien apoyados, afuera de nuestro mortero, nuestra regla. Y bajamos en diagonal y cortamos. Nuevamente, arriba, por fuera del mortero, bajamos suavemente en diagonal y cortamos. ¿Listo? Bien apoyado en esta zona, con las dos manos bien apoyados, suavemente, es un trabajo suave. La construcción, aunque pareciera que es un trabajo muy fuerte, muy rígido, no lo es un trabajo de mucha delicadeza. Por eso es que a las mujeres les va tan bien en la construcción, tienen más facilidad, porque son más sensibles, tienen más delicadeza para hacer las cosas. Bien, aquí ya tenemos nuestro punto perfectamente lleno, así que ya les voy a mostrar entonces toda la pared, cómo nos queda con los puntos realizados, guías o maestras. Bien, ya tenemos lista entonces acá nuestra pared, perfectamente alineado con todas nuestras guías o fajas.
Básicamente, como utilizamos nuestro hilo para desarrollar los puntos, nuestros puntos quedan alineados uno con relación al otro. Vamos a ver si la cámara nos lo alcanza a tomar acá, de cómo acá en la parte de abajo pues asienta perfectamente y también acá en esta parte, en el siguiente punto, ¿cierto? Básicamente eso es porque lanzamos un hilo, una cuerda y todo quedó perfectamente alineado. Bien, este es el procedimiento para desarrollar paredes muy largas, ¿cierto? Y sobre todo pues paredes que sobrepasen nuestra regla, la regla que tengamos. Normalmente las habitaciones suelen tener acá en Colombia alrededor de 3 metros. Con que desarrollemos nuestros puntos con esta regla, llenemos nuestro centro, nos podemos desplazar hacia los lados para no desarrollar más de 2 guías o maestros. Pero si se sienten cómodos desarrollando más guías con este sistema, pueden desarrollar tantas guías como ustedes prefieran. Bien, vamos a continuar entonces con otro tema.